Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Lawrence Moton, recordado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la Universidad de Syracuse y exguardia de la NBA, falleció el 30 de septiembre de 2005. Tenía 53 años. Nacido el 25 de marzo de 1972 en Washington, D.C., Moton se hizo un nombre en el baloncesto universitario durante la década de 1990. Jugando para Syracuse de 1991 a 1995, se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la historia de la conferencia Big East, con 274 puntos. Un récord que se mantuvo durante décadas. Conocido por su tiro suave y su compostura bajo presión, sigue siendo una de las figuras más queridas en la historia del baloncesto de Syracuse. Moton fue reclutado en la segunda ronda del draft de la NBA de 1995 por los Vancouver Grizzlies. Aunque su carrera profesional en la NBA fue breve, pasó a jugar en la Continental Basketball Association y en el extranjero, continuando compartiendo sus habilidades en la cancha. Después de retirarse de la competencia, se mantuvo conectado al juego a través del trabajo comunitario y la tutoría, alentando a los jóvenes atletas a buscar tanto la educación como el baloncesto. Con una carrera definida por la consistencia, el liderazgo y la determinación silenciosa, Lawrence Moton deja un legado que se extiende más allá de las estadísticas. Es recordado como una leyenda del baloncesto universitario, cuyo impacto en Syracuse y en la Big East inspiró a innumerables jugadores y fanáticos. Comenta 53. Su edad, o simplemente escribe Rip Lawrence Moton, para honrar a un jugador cuyo talento y perseverancia dejaron una huella duradera en el deporte. Claudia Cardinale, una actriz icónica que llevó el cine italiano e internacional a nuevas alturas, falleció el 23 de septiembre de 2025, a la edad de 87 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale ganó reconocimiento por primera vez a fines de la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más brillantes de Italia. Ganó elogios en Rocco y sus hermanos, 1960, y El Gattopardo, 1963, de Luchino Visconti, donde mostró tanto un rango dramático como una sorprendente presencia en la pantalla. A mediados de la década de 1960, su carrera internacional estaba en pleno apogeo, destacada por La Pantera Rosa, 1963, y Érase una vez en el oeste, 1968, de Sergio Leone, papeles que aseguraron su lugar entre los mejores intérpretes de la época. Cardinale ganó múltiples premios David Donatello, el máximo honor cinematográfico de Italia, así como premios a la trayectoria, incluido el León de Oro en Venecia, el Oso de Oro en Berlín y un homenaje especial en el Festival de Cine de Cannes. Estos elogios reflejaron su influencia tanto en el cine europeo como en Hollywood. Más allá de la actuación, era conocida por su firme defensa de los derechos de las mujeres y su trabajo humanitario, a menudo prestando su voz a causas que se extendían mucho más allá de la pantalla. Tanto el público como los colegas admiraban su elegancia, independencia y resiliencia. El legado de Claudia Cardini perdura a través de sus películas, sus premios y su compromiso de por vida con el arte y la justicia.
Comenta 87. Su edad, o escribe, RIP Claudia Cardonali en homenaje a una mujer cuya presencia ayudó a definir el cine mundial. Paul Roberts, el coreógrafo y director de escena británico que transformó la música pop en experiencias visuales inolvidables, murió el 26 de septiembre de 2025. Tenía 52 años. Nacido en Lincolnshire en 1973, Roberts construyó una carrera traduciendo el sonido en movimiento, convirtiéndose en la fuerza impulsora detrás de conciertos y presentaciones de televisión para estrellas internacionales. Su coreografía para las giras de One Direction, el regreso al estadio de las Spice Girls y el video de Harry Styles Treat People with Kindness, que ganó un BMA a la mejor coreografía, siguen siendo sellos distintivos. Su visión también llegó hasta algunos de los escenarios más grandes del mundo, desde los Grammy y los VMA hasta America's Got Talent y el Victoria's Secret Fashion Show. Artistas como Katy Perry y Paul McCartney han elogiado su capacidad para crear actuaciones que son a la vez impresionantes y emocionalmente auténticas. Lejos del centro de atención, Roberts vivía en Londres con su pareja, el director Phil Griffin. Aquellos que trabajaron con él a menudo lo describían como un hombre tranquilo y generoso que asesoró a jóvenes bailarines y dejó una impresión duradera con su amabilidad y arte. Paul Roberts dejó un cuerpo de trabajo que elevó la música popular e inspiró a generaciones de artistas y fanáticos. Su coreografía continúa dando forma a la forma en que disfrutamos de la música en vivo. Si su trabajo te ha conmovido, comparte una actuación que haya resonado contigo. O escribe, recordando a Paul Roberts, para honrar a un visionario cuya creatividad remodeló el teatro moderno. Brett James, el aclamado cantante, compositor y productor de discos country, cuyas canciones dejaron una huella duradera en Nashville. Y más allá, murió el 18 de septiembre de 2025 a la edad de 58 años. Nacido el 5 de mayo de 1967 en Columbia, Missouri, James comenzó su carrera en Nashville a principios de la década de 1990. Coescribió éxitos perdurables como Who I Am, de Jessica Andrews, Jesus Take the Wheel, de Carrie Underwood, ganadora de un Grammy, y Spend My Time de Clint Black. Su trabajo obtuvo el reconocimiento de CMA, ACM y Grammy, y sus canciones resonaron en todos los géneros, llegando a Woodstock y llegando a audiencias de todo el mundo. Junto con su composición, James lanzó varios álbumes en solitario, combinando letras country sinceras con sensibilidades contemporáneas. Como productor, asesoró y colaboró con nombres establecidos y nuevos talentos. Aunque prefería una vida personal privada, James fue un esposo y padre de 2 hijos devoto. Sus colegas lo recuerdan por su humildad, profesionalismo y generosidad, cualidades que lo hicieron tan respetado en el estudio como celebrado en el escenario. Brett James será recordado no solo por sus éxitos, sino también por su papel en la conexión de la narración tradicional con los sonidos country modernos. Su legado permanece en las voces de los artistas a los que apoyó y en los millones de oyentes a los que tocaron sus canciones. Comenta 58 su edad, o escribe, descansa en paz Brett James, para honrar al compositor que le dio a la música country algunos de sus momentos más memorables. Gulu, querida cantante turca cuya poderosa voz mezclaba arabesco, ritmos romaníes y pop, murió el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 51 años después de una trágica caída desde el balcón de su apartamento. Nacida en Estambul en 1974, Gulu comenzó a cantar en bodas y pequeños escenarios
cuando era adolescente antes de ganar rápidamente la atención nacional a principios de la década de 1990. Sus sencillos de debut, Herrscha Molden, Coptus Endin y Aceleran Cadina, capturaron la profundidad emocional del amor, la pérdida y la resiliencia, convirtiéndola en un nombre familiar en toda Turquía. Durante más de 3 décadas, lanzó una serie de álbumes exitosos, llenó salas de conciertos y se convirtió en una presencia familiar en los programas de música de televisión. Más allá de sus logros artísticos, Gulu se dedicó a asesorar a artistas más jóvenes, a menudo ofreciendo orientación y aliento a aquellos que recién comenzaban sus carreras. También dedicó su tiempo a iniciativas culturales locales, creyendo que la música debería servir tanto al escenario como a la comunidad. Amigos y colegas la describen como generosa, humilde y profundamente conectada con su público. Gulu deja un legado de canciones atemporales que continúan resonando en millones de personas. Su arte, integridad y calidez aseguraron que fuera más que una estrella. Ella era la voz del pueblo. Comenta 51. Su edad o simplemente escribe Rip Gulu para recordar a una cantante que entregó su corazón a cada canción. Mika Immonen, la leyenda finlandesa del billar celebrada en todo el mundo como el hombre de hielo, falleció el 28 de septiembre de 2025. Tenía 52 años. Nacido el 17 de diciembre de 1972 en Londres y criado en Helsinki, Ian comenzó su carrera jugando al snooker antes de pasarse al billar a principios de la década de 1990. Ese cambio resultó decisivo, lanzando una carrera que abarcaría más de 3 décadas y aseguraría su lugar entre los grandes del deporte. Immonen capturó el Campeonato Mundial de Bola 9 de la World PPA en Cardiff en 2001 y agregó el título mundial de Bola 10 en Manila en 2009. También reclamó coronas consecutivas en el US Open, destacadas por una racha récord de 14 victorias consecutivas, representando a Europa 15 veces en la Mosconi Cup. Fue honrado con múltiples premios MVP y se convirtió en una de las figuras definitorias del torneo. Sus logros le valieron la inducción al Salón de la Fama del Congreso de Billar de América en 2014. Y en 2010, Billiards Digest lo reconoció como el jugador de la década. Más allá de sus títulos, Immonen era conocido por su compostura bajo presión, su profesionalismo y su voluntad de asesorar a la próxima generación. Promocionó el deporte a nivel mundial y se mantuvo activo en la competencia y las exhibiciones hasta el final de su carrera. El legado de Mika Immonen perdura no solo en los campeonatos, sino en la precisión, la disciplina y el liderazgo silencioso que aportó a cada partido. Será recordado como uno de los campeones definitorios del billar de la era moderna. Comenta 52 su edad, o escribe Rip Mika Immonen, para honrar a un jugador cuyo enfoque y espíritu dejaron una huella duradera en el juego. Rick Davies, cofundador y fuerza impulsora detrás de Supertramp, murió el 5 de septiembre de 2025 a la edad de 81 años. Davies formó la banda en 1969, llevándola desde sus modestos comienzos hasta el estrellato mundial. Los fans aprecian sus vocales roncas en clásicos como Bloody Well Right, mientras que su trabajo de piano le dio a Goodbye Stranger su pulso. Estos se convirtieron en momentos favoritos de los fans, donde su estilo arraigado en el blues definió el equilibrio de Supertramp entre la complejidad del rock y la accesibilidad del pop. Con Breakfast in America, Davies ayudó a entregar
uno de los álbumes más exitosos de la era, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo y ganando 2 premios Grammy. Su composición y arreglos anclaron al grupo incluso cuando los miembros iban y venían, demostrando su visión constante. Nacido en Inglaterra en 1904, Davis creció inspirado por el jazz y el blues, antes de convertirlos en un sonido que llevó a Supertramp a través de múltiples décadas de éxitos y giras. Dirigió la banda en escenarios globales hasta la década de 2000, incluso mientras enfrentaba problemas de salud. Para el público, Rick Davis es recordado como el arquitecto silencioso de Supertramp, su voz y sus teclas entrelazando canciones que definieron una era y continúan inspirando a los oyentes de todo el mundo. Para cualquiera que haya encontrado consuelo, energía o reflexión en una canción de Supertramp, Rick Davis fue parte de ese momento. Comenta 80, su edad, o simplemente escribe RIP. Rick Davis para celebrar los recuerdos que su música trajo a tu vida. Jim McNeely, conocido mundialmente como pianista, compositor y director de jazz, que llevó la música moderna de Big Band a audiencias globales, falleció el 26 de septiembre de 2025 a los 75 años. Su carrera despegó en la década de 1970 con la Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, donde su trabajo de piano fue admirado por su claridad, elegancia y profundidad. Pronto se unió al Stan Getz Quartet y al Phil Woods Quintet, conjuntos donde sus reflexivas improvisaciones y precisas voces elevaron la música. Los músicos valoraban su capacidad para aportar tanto disciplina como espontaneidad, lo que lo convirtió en un elemento fijo en la escena mundial del jazz. Las contribuciones de McNeely se extendieron mucho más allá de los E.U.U. Se desempeñó como director principal de la Frankfurt Radio Big Band durante más de una década. Colaboró estrechamente con la Danish Radio Big Band y trabajó extensamente con la Vanguard Jazz Orchestra en Nueva York. Sus composiciones, como las de Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, obtuvieron nominaciones al Grammy y son consideradas obras definitorias en el repertorio moderno de Big Band. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, Illinois, estudió en la Universidad de Illinois antes de comenzar una carrera profesional que abarcó más de 5 décadas. Más tarde se convirtió en un maestro muy respetado en la Manhattan School of Music, formando a jóvenes músicos que ahora llevan su influencia por todos los continentes. Muestra tu respeto. Comenta 75 o escribe RIP Jim McNeely para honrar a un pianista cuyo alcance se extendió desde los escenarios locales hasta el mundo internacional del jazz. David Travis, un consultor de comunicaciones de larga trayectoria, que guió a líderes políticos y figuras públicas a través de un panorama mediático turbulento, ha fallecido a la edad de 70 años. Nacido en 1950, Travis comenzó su carrera como oficial de prensa en la política local antes de pasar al escenario nacional. En la década de 1980, se había convertido en un estratega de confianza conocido por su capacidad para moderar debates, dar forma a la cobertura de prensa y mantener a los candidatos firmemente bajo el escrutinio público. Su enfoque tranquilo y disciplinado lo convirtió en una de las voces más confiables en las comunicaciones políticas. En las décadas siguientes, Travis amplió su influencia, trasladándose a la consultoría corporativa mientras mantenía sus conexiones con el mundo político. Asesoró a directores ejecutivos de Fortune 500 sobre gestión de la reputación, comunicación de crisis y estrategia de marca,
aplicando las mismas habilidades que lo hicieron exitoso en la política. Respetado tanto por su profesionalismo como por su tutoría, Travis capacitó a una generación de jóvenes empleados que pasaron a ocupar puestos de responsabilidad en campañas y empresas. Lejos del centro de atención, apreciaban a su familia y permanecía activo en el servicio comunitario. David Travis deja un legado de liderazgo constante y asesoramiento confiable. Comenta 75 su edad, o escribe Rip David Travis para recordar a un hombre cuya guía dio forma a carreras, campañas e instituciones. Charlie Kirk, el activista conservador, autor y personalidad de los medios, murió el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 31 años. Kirk saltó a la fama a principios de la década de 2000 como el fundador de Turning Point USA, una organización política centrada en los estudiantes que rápidamente se convirtió en una voz destacada en los campus universitarios. Con su agudo estilo de debate y su presencia en las redes sociales, se forjó una reputación como una de las figuras más jóvenes y vocales de la política conservadora estadounidense. Como comentarista, Kirk apareció con frecuencia en televisión y plataformas digitales, presentando el Charlie Kirk Show y contribuyendo a debates sobre temas que van desde la libertad de expresión hasta la política económica. También fue autor de varios libros, incluido The MAGA Doctrine, donde articuló los principios del movimiento que defendió. Su capacidad para conectar con audiencias más jóvenes lo convirtió en una fuerza polarizadora, pero innegable en el discurso político estadounidense. Nacido en 1994 en Illinois, Kirk eligió el activismo en lugar de una trayectoria universitaria tradicional, dedicando su carrera a convertir Turning Point en una marca nacional. Lejos del escenario y del estudio, era conocido por su determinación, su incansable ética de trabajo y sus profundos lazos con su comunidad y sus seguidores. El legado de Charlie Kirk radica en la voz que le dio a una generación de jóvenes conservadores que dan forma a los debates en los campus y más allá. Comenta 31, su edad, o simplemente escribe Rip Charlie Kirk para recordar a un activista político cuya influencia dejó una marca visible en la vida pública estadounidense. Jack Nicholson, un nombre que se graba en la médula misma de la historia del cine. Hablar de él es evocar 1000 rostros, cada uno inolvidable, cada uno vivo con una fuerza que parecía saltar de la pantalla. Podía encender el terror con una sola sonrisa en El Resplandor, acunar el espíritu humano en Alguien voló sobre el nido del cuco y torcer la oscuridad en carisma como el Joker en Batman. En Mejor, imposible. Encontró fragilidad en la arrogancia, ternura en la crueldad y amor en el quebranto. Nunca fue simplemente un actor que recitaba líneas. Era la encarnación viviente de la actuación misma. Un hombre que se disolvía en los roles tan completamente que el público a menudo olvidaba dónde terminaba Jack y dónde comenzaba el personaje. Los ojos de Nicholson, salvajes, mercuriales, hipnóticos, llevaban tanto brillantez como locura en el mismo instante. Su sonrisa torcida podía desconcertar, seducir o devastar, a menudo en el lapso de una sola escena. Su voz áspera e imborrable grabó palabras en la tela de la historia del cine. Líneas que se convirtieron en mantras, ecos, piedras de toque culturales. Su arte era volcánico, impredecible, a menudo más grande que la vida, pero siempre atado a alguna verdad humana cruda. Durante décadas, su obra lo elevó más allá del estrellato al panteón de los inmortales. No era solo una estrella de Hollywood.
Era uno de sus arquitectos, dando forma a generaciones de actores que estudiaron su sincronización. Su peligro, su audacia, se convirtió en el modelo del arte sin miedo. El actor de actores y el rebelde de los rebeldes. Sin embargo, el tiempo, despiadado e implacable, llega incluso para los gigantes. Hoy Jack Nicholson, con 88 años, no está bajo las luces calientes de un set de filmación, sino en el crepúsculo silencioso del retiro. Una vez envuelto en el rugido de los aplausos, ahora vive en un silencio pesado de misterio. Hay susurros de declive, de recuerdos que se deslizan como rollos de película dejados demasiado tiempo al sol, de una batalla privada librada a puerta cerrada. Una tormenta de fragilidad se cierne sobre un hombre que una vez encarnó la indestructibilidad. El público que lo vio conquistar cada papel ahora se pregunta qué peso lo agobia en estos años finales. Qué dolor atormenta al hombre que una vez pareció intocable. Detrás de las puertas de su santuario en Los Ángeles, la leyenda se enfrenta a una verdad de la que ningún Oscar puede protegerlo. Que incluso los titanes se doblan bajo la mano del tiempo. Su vida, una vez un caleidoscopio de triunfos, ahora lleva capítulos de soledad y tristeza. Y, sin embargo, incluso en esta fragilidad, hay una extraña grandeza, un recordatorio de que la vulnerabilidad es el papel final que todo ser humano debe desempeñar. Si su brillantez te conmovió alguna vez, si sus actuaciones se grabaron alguna vez en tu memoria, haz una pausa aquí. Hónralo con un gesto, un pensamiento, un me gusta. Porque recordar a Jack Nicholson es recordar el espíritu mismo del cine. Pero la brillantez del arte de Nicholson no puede separarse de las sombras que lo formaron. ¿Qué podría ser más desgarrador que crecer creyendo que tu madre era tu hermana y tus abuelos eran tus padres? Una familia construida no sobre la claridad, sino sobre el ocultamiento. Nacido el 22 de abril de 1937, en Neptune, Nueva Jersey, Jack entró en el mundo bajo un velo de secreto que lo marcaría de por vida. Su madre, June Nicholson, tenía solo 17 años. Una bailarina, una soñadora, demasiado joven y demasiado frágil para criar a un hijo. La identidad de su padre nunca fue revelada, dejando un lugar vacío en su historia, una pregunta que ni la fama ni la fortuna podrían responder jamás. Para proteger a la familia del escándalo, los abuelos de Jack tomaron una decisión fatídica. Lo acogieron, criándolo como a su hijo, mientras que June le fue presentada como su hermana. En la superficie, el hogar de Nicholson parecía ordinario, incluso cálido, pero debajo de él yacía un engaño tan profundo que algún día destrozaría su propio sentido de sí mismo. Jack creció llamando a sus abuelos mamá y papá, sin saber nunca la verdad. Con solo 4 años, June se fue de casa para perseguir sus propias ambiciones. Para el joven Jack, que pensaba que ella era su hermana, fue una desaparición sin explicación. No sabía que ella era su madre. Solo sabía que se había ido. Esa ausencia se convirtió en una herida silenciosa grabada en él, antes de que siquiera tuviera las palabras para nombrarla. No odio, sino confusión. No ira, sino anhelo. Un espacio vacío donde debería haber llegado y haber vivido la verdad. Durante décadas, Nicholson rió, trabajó, bebió, luchó, soñó. Llevando dentro de sí una base construida sobre la ilusión, se convirtió en un hombre de inmenso carisma, ingenio rápido y emoción volcánica. Pero debajo de la superficie corría una corriente subterránea de incertidumbre, el dolor de un niño por la identidad enmascarado por la arrogancia de una leyenda.
Cuando la verdad de su familia finalmente le fue revelada en la edad adulta, fue menos una revelación que un terremoto. Prueba de que incluso aquellos que se alzan sobre el mundo pueden estar construidos sobre líneas de falla invisibles para todos, menos para ellos mismos. Este fue el crisol del que surgió Jack Nicholson. Un niño nacido en las sombras que convirtió el dolor en actuación, que transmutó la confusión en personajes que sangraban con complejidad. Su genio no fue accidental. Nació de la fractura, de la ausencia, de la necesidad de usar máscaras, porque la primera máscara le había sido impuesta al nacer. Y tal vez por eso su arte perdura. Porque en cada sonrisa, en cada brillo loco de sus ojos, en cada línea pronunciada con brutal honestidad, está el eco de un niño que aprendió temprano que la verdad puede ser insoportable, pero la actuación puede hacerla hermosa. Luego, en 1974, cuando Jack ya era celebrado como una de las estrellas más brillantes de Hollywood, un periodista de la revista Time desenterró la verdad. La mujer que pensaba que era su hermana era su madre, y los padres que adoraba eran, de hecho, sus abuelos. Fue más que una revelación. Fue un colapso, un cuchillo en el alma de un hombre que había vivido casi 4 décadas dentro de una historia escrita por otros. El propio Nicholson admitiría más tarde que fue un infierno de evento dramático, un shock tan profundo, que lo describió como una hoja a través del alma que nunca sanó verdaderamente. Imagina la crueldad de aprender que la base misma de tu vida había sido construida sobre el silencio y las sombras. Muchos hombres se habrían roto, perdido o amargado por tal descubrimiento. Pero Jack transformó la herida en fuego. La rabia, la tristeza, el dolor tácito se convirtieron en el combustible para actuaciones que sacudieron al mundo. En la locura del resplandor, en el desafío de alguien, voló sobre el nido del cuco. En el encanto retorcido de Batman, podía sentir esa tormenta interior. Un hombre para siempre atormentado por el niño dentro de él, todavía susurrando: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Esa pregunta sin respuesta les dio a sus ojos su fuego, su tristeza, su profundidad inolvidable. Sin embargo, lo que hace que la historia de Nicholson sea aún más extraordinaria no es solo el dolor, sino la resiliencia que surgió de él. Se negó a ser definido por el abandono. Se negó a derrumbarse bajo el secreto. En cambio, convirtió la confusión en creatividad, el dolor en grandeza, las heridas en arte que perdurará durante siglos. Más tarde en la vida, cuando se le preguntó sobre el descubrimiento, Jack no arremetió con amargura. Habló con acero cansado, admitiendo el dolor, pero también la resiliencia. Fue un evento bastante dramático, pero no lo llamaría traumatizante. Ya estaba psicológicamente formado. En esas palabras se encuentra la paradoja de la infancia de Nicholson. Cicatriz y fuerza, fractura y llama. Su vida temprana estuvo cruelmente marcada por la ausencia y el engaño, pero de esa misma oscuridad surgió la brillantez que cambiaría para siempre el cine. Sin esa herida, tal vez el mundo nunca habría conocido al Jack Nicholson, que podía tomar el dolor y transformarlo en arte inolvidable. ¿Qué podría impulsar a un niño marcado por secretos y abandono a perseguir un sueño tan incierto, tan despiadado como Hollywood? Con solo 17 años, en 1954, Jack Nicholson dejó atrás la identidad fracturada de su infancia en Nueva Jersey y pisó suelo californiano. Un joven que llevaba heridas que nadie podía ver y ambiciones en las que pocos se atrevían a creer.
Su primer trabajo no fue en un set ni bajo el resplandor de un foco, sino como chico de la oficina en Hanna-Barbera. Hacía recados y entregaba guiones, observando cómo se desarrollaba la magia de la animación, mientras se prometía en silencio que algún día pertenecería al otro lado de la puerta. Más tarde admitió con una sonrisa irónica: «Siempre supe que estaba destinado a algo más que a llevar café». Pero en esos años no tenía nada más que hambre y determinación. A la edad de 21 años, en 1958, finalmente irrumpió en el cine con su primer papel protagónico, en Cry Baby Killer. Era una película de serie B, de bajo presupuesto apenas recordada por la historia. Un thriller criminal descartado como olvidable. Sin embargo, para Nicholson fue monumental. Fue una prueba de que había puesto un pie en el escenario del destino. Mirando hacia atrás, una vez se rió y la llamó una terrible película pequeña. Pero debajo del humor estaba el alivio de un joven que finalmente había perforado la pared que separaba el sueño de la realidad. La década que siguió fue todo menos fácil. La carrera de Jack se estancó y para sobrevivir recurrió a la escritura, incluso escribiendo el guión psicodélico de The Trip en 1967, mientras trabajaba incansablemente con Roger Corman en producciones de bajo presupuesto. Estas películas, ridiculizadas por la crítica, fueron crisoles donde forjó su arte en sets traseros abarrotados y sets llenos de humo. Aprendió a improvisar para extraer intensidad de la nada, a luchar con nada más que voluntad cruda. Más tarde confesó: «Nunca lo tuve fácil en esta ciudad, pero nunca dejé de presentarme». Un testimonio de la obstinada resiliencia que lo separaba de aquellos que se rindieron. Y luego llegó 1969. A los 32 años, en la obra maestra contracultural Easy Rider, Nicholson irrumpió en la pantalla con una actuación tan impredecible, tan viva, que el público y la crítica quedaron paralizados. De la noche a la mañana, el chico que una vez llevó guiones para otros se convirtió en el hombre que todos los estudios querían. Su sonrisa y su energía cruda se grabaron en la conciencia de una generación que anhelaba la libertad y la rebelión. Ese papel no fue solo un hito en su carrera. Fue ignición, el momento en que sus años de hambre y dificultades estallaron en llamas. El dolor de su juventud. Nunca saber su verdadera identidad, sentirse abandonado, se había transformado en un poder que el público podía sentir en cada mirada y en cada línea. Hollywood por fin ya no podía apartar la vista. Sus primeros años en California no fueron dorados con privilegios, sino pavimentados con lucha, soledad y una negativa esponda a rendirse. Y fue precisamente ese fuego implacable nacido del dolor lo que llevó a Jack Nicholson desde la serie B hasta el umbral de la leyenda. Desde el momento en que Nicholson irrumpió en la conciencia de Hollywood con Easy Rider, el ascenso pareció imparable. Sin embargo, detrás del trueno de los aplausos, se desarrollaba una historia más silenciosa y frágil. Con solo 33 años, en 1970, ofreció una actuación abrasadora en Mi vida es mi vida, obteniendo su primera nominación al premio de la Academia al mejor actor y anunciándose como una de las voces más formidables de su generación. A los 36 años, repitió la hazaña con El último deber en 1973. En esa película, encarnó el espíritu crudo e inquieto de Estados Unidos, en una era definida por el descontento. Y luego llegó 1975, el año que grabaría su nombre para siempre en el mármol de la historia del cine. A los 38 años, la interpretación de Nicholson de Randall McMurphy
en Alguien voló sobre el nido del cuco hizo más que ganarle su primer Oscar. Se convirtió en un espejo de la rebelión misma. Los críticos lo aclamaron como electrizante. El público lloró. Y para Nicholson fue una reivindicación. Como admitió una vez, cada actor está atormentado por algo. Y si tienes suerte, puedes convertir eso en algo que la gente pueda sentir. El mundo vio el triunfo. Él sabía que era dolor transformado en arte. Los triunfos continuaron, cada uno mayor que el anterior. En 1980, bajo la implacable visión de Stanley Kubrick, Nicholson descendió a la locura del Resplandor. ¡Aquí está Johnny! Una línea improvisada en un frenesí de brillantez quedó grabada en el ADN de la cultura pop. Una actuación tan magnética que redefinió el lenguaje mismo del horror. El mundo vio el terror. Nicholson confesó más tarde que se había inspirado en las sombras que ya estaban dentro de mí. A finales de la década de 1980, ya no era simplemente un actor. Era una institución. En Batman de 1989 su Joker era malvado, esporádico, inolvidable. Y el pago de $60 millones que le siguió hizo historia en la industria. A los 52 años, Nicholson no solo había conquistado Hollywood, sino que lo había doblegado a su voluntad. Y aún así, estaba lejos de terminar. En 1997, a la edad de 60 años, entregó una de sus actuaciones más delicadas y humanas en Mejor Imposible. Un papel que le valió su tercer Oscar. 12 nominaciones, 3 victorias de oro. El tipo de récord que aseguró su lugar entre los inmortales. Su discurso de aceptación esa noche brilló con humor y gratitud. Me siento honrado de estar en cualquier lista con ustedes, Bob y Dusty, y mi viejo amigo de la moto, Fonda. Pero debajo del ingenio había un atisbo de algo más frágil. Los amigos susurraban sobre su soledad, sobre un hombre adorado por millones que a veces se sentaba inquieto en silencio cuando caía el telón. Esta era la cruel paradoja de la gloria de Jack Nicholson, que la misma intensidad que electrizó al público y dio origen a personajes inolvidables, también talló fisuras dentro de él. Para el mundo, él era la tormenta, el genio, la leyenda, la fuerza de la naturaleza que convirtió el sufrimiento en cine. Pero en la tranquilidad, seguía siendo Jack. Atormentado, buscando, llevando el vacío tallado en la infancia. Cuanto más deslumbrantes son los triunfos, más profundas parecen caer las sombras. 12 nominaciones al Oscar, 3 victorias de oro. Un panteón de roles que cambian el cine para siempre. Y sin embargo, la verdad inquebrantable permanece. Incluso la luz más brillante proyecta la sombra más oscura. Si la carrera de Jack Nicholson fue una escalera de oro que ascendía hacia la inmortalidad, su vida personal fue una escalera que seguía derrumbándose debajo de él. El primer paso en esa escalera fue su matrimonio con Sandra Knight, la única mujer a la que alguna vez llamó oficialmente su esposa. El único momento en que se acercó al tipo de felicidad ordinaria que la mayoría de los hombres dan por sentada. En 1962, con solo 25 años, Nicholson aún no era un hombre familiar. Pero en Knight encontró lo que parecía un ancla, una compañera artista cuya belleza, gracia y calidez parecían ofrecerle la estabilidad que durante mucho tiempo se le había negado en su fracturada infancia. Un año después, en 1963, nació su hija Jennifer. Y por un instante fugaz, pareció que Jack había superado las sombras del abandono,
construyendo para sí mismo la familia intacta que nunca tuvo realmente de niño. Más tarde admitiría en una rara entrevista: durante un tiempo pensé que finalmente había roto la cadena de mi propio pasado. Pensé que podía aferrarme a ella, pero el mismo fuego que lo hizo imparable en Hollywood demostró ser incontenible en casa. El hambre de arte de Nicholson, su ambición inquieta y su negativa a estar atado por la rutina comenzaron a erosionar el matrimonio casi tan pronto como había echado raíces. Sandra describió más tarde sus años juntos como turbulentos, moldeados por la falta de voluntad de Jack para atarse, incluso cuando reconoció la ternura que compartieron en esas primeras luchas. En 1968, solo 6 años después de que pronunciaran sus votos, el matrimonio se disolvió silenciosamente. No hubo escándalo en los tabloides, ni drama en la sala del tribunal. Solo el dolor silencioso de una familia joven destrozada antes de que tuviera la oportunidad de comenzar verdaderamente. Para Jennifer, de apenas 5 años, significó crecer sin la presencia constante de su padre. Para Jack, fue el cierre de una puerta que nunca volvería a abrir. Confesó años más tarde que alejarse lo dejó como un hombre con más preguntas que respuestas. Una rara visión del arrepentimiento que generalmente mantenía oculto tras el encanto y el ingenio. Amigos y colegas a menudo decían que Nicholson llevaba una conciencia tácita de este fracaso, aunque rara vez se dirigía a él directamente. Sus roles en la pantalla, rebeldes, forasteros, hombres que se niegan a ser contenidos, parecían reflejar la cruel simetría de su vida privada. Las mismas cualidades que lo convirtieron en una leyenda en la pantalla le costaron su oportunidad de ser un esposo y un padre de tiempo completo. Continuó viviendo una vida rodeada de belleza, fama y pasión, pero nunca más se paró en un altar. Nunca más le susurró para siempre a nadie. Décadas más tarde, con una franqueza despojada de bravuconadas, confesó: a veces me pregunto si tiré mi única oportunidad real de tener una familia. Esa pérdida, el único hogar estable que podría haber tenido, se convirtió en una sombra que lo siguió hasta sus últimos años. Incluso cuando el mundo lo celebraba como un gigante del cine, el propio Jack sabía que una vez había probado la sencillez del amor ordinario, solo para dejarlo escapar entre sus dedos. No fue un escándalo, ni un titular, pero para Nicholson fue la herida que nunca sanó verdaderamente. Un recordatorio silencioso de que incluso las leyendas pueden perder las mismas cosas que más necesitan. Si el colapso del matrimonio de Jack Nicholson con Sandra Knight lo dejó atormentado por la pérdida de una familia que podría haber construido, los años que siguieron tallaron una herida aún más profunda, una no ligada al romance, sino a la paternidad misma. En 1970, Nicholson brilló en la pantalla en Mi vida es mi vida, una actuación que le valió su segunda nominación al premio de la Academia y lo confirmó como una de las voces definitorias de su generación. Entre sus coprotagonistas estaba Susan Anspach, una actriz de notable presencia y feroz independencia. Su breve conexión fuera de la pantalla podría haber parecido fugaz, pero dio origen a una historia mucho más trascendental que cualquier película: el nacimiento de un hijo, Caleb. Para la mayoría de los hombres, la llegada de un hijo es un momento que remodela el corazón, una oportunidad para sanar viejas heridas a través de una nueva vida. Para Nicholson, se convirtió en una fractura que hizo eco a las mismas cicatrices de su propia juventud. Cuando Caleb nació más tarde ese año,
Jack no dio un paso al frente para abrazarlo. Ya sea por miedo, incertidumbre o el fuego consumidor de una carrera que de repente se elevaba a la estratosfera, mantuvo su distancia. Públicamente, no reconoció al niño. En privado, el silencio se convirtió en una sombra que persistió durante décadas. Susan asumió el papel de padre sola, hablando más tarde de la falta de voluntad de Nicholson para asumir la responsabilidad. Para el mundo exterior, parecía un cruel giro del destino. El actor que tan vívidamente encarnó a rebeldes y forasteros en la pantalla se había alejado del papel más profundo y ordinario de todos, el de padre. La ironía fue penetrante. El propio Nicholson había crecido en la niebla de los secretos familiares, creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos eran sus padres. Conocía de primera mano el dolor de la confusión, el dolor de la ausencia. Y, sin embargo, la historia se repitió. Al dejar a Caleb sin reconocer, transmitió la misma incertidumbre que lo había atormentado. Aquellos cercanos a Nicholson susurraron que la culpa pesaba sobre él, más de lo que jamás admitió. En entrevistas, a veces esquivaba el tema, pero en raras ocasiones, un destello de honestidad escapaba. «Hay cosas que desearía haber hecho de manera diferente», confesó. 7 palabras que llevaban el peso de décadas. Con el tiempo, Nicholson brindó apoyo y el lugar de Caleb en su vida encontró una especie de reconocimiento. Sin embargo, la ausencia temprana permaneció como una cicatriz invisible, una que ningún gesto podría borrar por completo. Para los críticos y admiradores, la paradoja era ineludible. En la pantalla, Jack Nicholson encarnó la verdad con tanta fuerza que el público sintió que sus almas se sacudían. Fuera de la pantalla, luchó con verdades demasiado íntimas para enfrentar. El niño que no había reclamado desde el principio se convirtió en un recordatorio silencioso de que incluso cuando Nicholson conquistó Hollywood, parte de su propia humanidad permaneció inconclusa. No fue un escándalo salpicado en los titulares, sino una tragedia escrita en silencio. Un silencio que una vez nacido nunca podría deshacerse por completo. Si los primeros años de Jack Nicholson como padre dejaron atrás la herida de la ausencia, su relación con Michelle Phillips, a mediados de la década de 1970, abrió otro capítulo de angustia. Uno que fue más silencioso, más privado, pero no menos devastador. Phillips, la voz etérea de los Mamas and the Papas, era ella misma una figura tocada tanto por el glamour como por la turbulencia. Cuando ella y Nicholson se unieron, parecía una unión de 2 espíritus inquietos atraídos por la misma llama del arte y la rebelión. Sin embargo, su breve unión, en lugar de convertirse en un vínculo duradero, sería recordada por un dolor demasiado pesado para llevarlo a las palabras. La pérdida de un hijo antes de que la vida hubiera comenzado verdaderamente. En esos años, Nicholson ascendía rápidamente hacia la cima de Hollywood. Su carrera ardía con nominaciones al Oscar y roles que remodelaron el cine. Pero tras el telón, su mundo privado absorbió un dolor que pocos vieron. El embarazo y su repentino final trágico nunca fueron exhibidos ante la prensa, nunca esculpidos en titulares de la forma en que lo serían tantas de sus relaciones posteriores. En cambio, fue un dolor soportado en silencio. Para Michelle, fue la angustia de llevar una vida y luego perderla. Para Nicholson, fue otra fractura en el frágil sueño de familia que parecía siempre eludirlo. Los amigos que los conocían hablaron del dolor que flotaba entre Jack y Michelle después, una tristeza tácita que no podía ser sanada por la fama
el dinero o los aplausos. Nicholson rara vez abordó la pérdida directamente. Sin embargo, aquellos que lo observaron notaron cómo pesaba sobre él, en formas que no solía revelar. Para un hombre ya atormentado por las ausencias de su infancia y la distancia de su hijo Caleb, la pérdida de este hijo por nacer profundizó la paradoja de su vida. Una leyenda celebrada por dar vida a historias, pero incapaz de proteger la vida que podría haberlo unido más estrechamente al amor. No fue un escándalo salpicado en los tabloides, no un capítulo del que se deleitaron los chismosos de Hollywood, sino un dolor privado, una herida llevada en silencio. En muchos sentidos, reveló el lado más humano de Nicholson. El hombre que podía convertir el dolor en arte electrizante estaba en su mundo privado sujeto a las mismas tragedias que tocan las vidas ordinarias. El amor fugaz con Michelle Phillips no dejó altar, ni unión a largo plazo, pero dejó atrás algo más perdurable. La sombra de una pérdida que el tiempo nunca podría borrar por completo. Si los romances de Jack Nicholson fueron tormentas, entonces Anjelica Huston fue el huracán que consumió su horizonte durante casi 2 décadas. Feroz, hermosa e imposible de olvidar. Desde 1973 hasta 1990, no fue solo un amante, sino su igual. Una mujer de elegancia y acero. La hija de la leyenda de Hollywood, John Huston, que igualó el carisma de Nicholson con su propio fuego. Para un hombre que había crecido rodeado de secretos y abandono, Anjelica fue la rara presencia que lo vio no como una estrella, sino como Jack, defectuoso, inquieto, brillante y vulnerable. Juntos, vivieron una historia de amor que deslumbró al público. Sin embargo, a puerta cerrada, su brillantez estaba sembrada de sombras. La carrera de Nicholson ardía en su cenit. Cada papel lo grababa más profundamente en el panteón de los inmortales. Pero con eso vino la tentación, el exceso y una inquietud que nunca pudo dominar. Anjelica soportó lo que muchos otros no pudieron. Una pareja capaz de profunda ternura en un momento y traición al siguiente. Más tarde recordaría en sus memorias, Watch Me, el devastador ciclo de esperar a que regresara, sabiendo que podría no hacerlo. Confesando, a menudo fui humillada, pero lo amaba. Sus palabras cristalizaron la paradoja. Un amor embriagador pero moreteador, vinculante, pero rompedor. Durante casi 17 años estuvo a su lado, esperando que el amor algún día superara el caos. Pero en 1990 llegó la fractura final. Nicholson engendró un hijo con la modelo Rebecca Broussard. Y para Anjelica, el golpe fue irreparable. No fue simplemente infidelidad. Fue el colapso de una vida construida juntos. Su historia, de casi 2 décadas de duración, terminó en un silencio más pesado que cualquier discusión. La propia Huston describió ese momento como devastador. Y Nicholson, a pesar de toda su bravuconada, nunca pudo borrar la culpa. En una de sus confesiones más abrasadoras, admitió: «Perdí a la mejor mujer de mi vida y nunca me perdoné a mí mismo». Esas palabras no son las líneas de un rol de pantalla, sino las de un hombre despojado. Revelan que debajo de la leyenda vivía una herida que ningún Oscar podía calmar, ningún aplauso podía ahogar. Perder a Anjelica no fue solo perder a una pareja. Fue perder la única alma que lo estabilizó, el único amor que podría haber suavizado la turbulencia interior. A diferencia de otros romances que ardieron y se desvanecieron, este dejó una cicatriz que pulsó a través de sus últimos años. Un tormento privado oculto tras la máscara del encanto.
Y esa es la tragedia. Jack Nicholson lo sabía. Sabía que había dejado escapar a la única mujer que había igualado su fuego con el suyo propio. Sabía que, incluso cuando el mundo lo coronaba como un rey del cine, era un hombre que había destruido su propia oportunidad de un amor duradero. Para el público, era inmortal. Para sí mismo, estaba atormentado. Los aplausos de millones nunca pudieron silenciar la ausencia de Anjelica Huston. Este fue el dolor más profundo de Jack Nicholson. La historia de amor que ardió con más intensidad y se rompió con más fuerza. Y aunque han pasado décadas, la sombra de esa pérdida nunca se ha desvanecido verdaderamente. Un recordatorio de que incluso las leyendas pueden deshacerse no por sus enemigos, sino por la pérdida del amor que no pudieron mantener. Si el final de la historia de amor de 17 años de Jack Nicholson con Anjelica Huston fue un trueno, entonces lo que siguió con Rebecca Broussard fue el largo y doloroso eco. Ella era radiante, casi 3 décadas más joven que él, una modelo cuya juventud y luz parecían prometerle a Nicholson algo que nunca había Ascaviat asegurado verdaderamente: la renovación. A finales de la década de 1980, cuando la tormenta con Huston se desmoronaba, Rebecca apareció, y con ella llegó lo que parecía una segunda oportunidad en la familia que Jack había perdido. En 1990, a la edad de 53 años, Nicholson dio la bienvenida a una hija, Lorraine. 2 años después, a un hijo, Ray. Para un hombre que ya había tropezado con el dolor de la paternidad ausente, su llegada fue a la vez estimulante e intimidante. Un recordatorio de que el destino le había ofrecido otra oportunidad de abrazar lo que una vez se le escapó de entre los dedos. Y sin embargo, como la historia había demostrado, el mismo fuego que hizo extraordinario a Nicholson también lo hizo difícil de contener. Hollywood todavía giraba aquí a su alrededor. Los roles, la fama, las tentaciones. Y aunque Rebecca le brindó ternura y juventud, no pudo estabilizar a un hombre que vivía en constante movimiento. Su relación, aunque apasionada, arrastró fracturas desde el principio, reflejando la misma inquietud que había deshecho sus amores anteriores. A mediados de la década de 1990, la unión se disolvió silenciosamente. No hubo guerra en los tabloides, ni escándalo público. Solo el suave dolor de una joven madre que se alejaba y una leyenda que una vez más se encontraba sin permanencia. Para Nicholson, la pérdida no fue solo el final de otro romance, sino el colapso de lo que podría haber sido su verdadera redención. Los amigos recordaron lo orgullosamente que hablaba de Lorraine y Ray en sus eventos, jactándose de sus talentos, incluso bromeando diciendo que eran la mejor producción de su vida. Y sin embargo, detrás del humor se ocultaba una sombra, la ausencia de un hogar estable, el conocimiento de que sus hijos crecerían con amor, pero sin la familia intacta que una vez soñó crear. Había vivido a través de Sandra Knight, a través de Anjelica Huston, y ahora a través de Rebecca. Y cada vez el eco era el mismo: devoción ganada, devoción perdida, y un hombre dejado enfrentando su propia soledad. El propio Nicholson, en raros momentos de sinceridad, reconoció el costo de sus elecciones. Admitió con tranquila honestidad que el fuego que te impulsa también puede quemarte. Una línea que hablaba menos como una confesión que como una verdad cansada. Adoraba a Lorraine y Ray, a menudo llamándolos el centro de sus últimos años, pero también reconoció que su incapacidad para mantener una pareja duradera significaba regresar una y otra vez a una casa vacía. No fue el escándalo lo que definió este capítulo, sino el silencio. Un silencio pesado con lo que podría haber sido.
Y así, el lugar de Rebecca Broussard en la vida de Nicholson sigue siendo agridulce. Ella le dio 2 hijos que se convirtieron en su orgullo. Sin embargo, también marcó el cierre de su última oportunidad real de tener una familia. La ironía no podría ser más aguda. Jack Nicholson, el hombre con 12 nominaciones al Oscar, 3 victorias y una carrera grabada en la eternidad, se había acercado 2 veces al umbral de construir el hogar que siempre había anhelado, y 2 veces lo vio desaparecer. Con Broussard, la pérdida fue más silenciosa que con Houston, pero no menos profunda. Un recordatorio de que las leyendas pueden ordenar los aplausos del mundo. Sin embargo, cuando las luces se atenúan, incluso las leyendas pueden fracasar en el amor. Y esos fracasos dejan heridas que ningún triunfo puede curar jamás. Si la vida amorosa de Jack Nicholson ya había sido marcada por angustias y arrepentimientos, las décadas que siguieron no trajeron paz, sino un carrusel de romances fugaces que solo profundizaron las sombras. A mediados de la década de 1990, los susurros de su conexión con la supermodelo Kate Moss agregaron un destello de fuego en los tabloides, aunque se apagó tan rápido como comenzó. A finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, compartió un vínculo intermitente con la actriz Lara Flynn Boyle, una relación marcada por la volatilidad y el espectáculo público, más que por la ternura duradera. Poco después, a principios de la década de 2000, su nombre se vinculó con la actriz Paz de la Huerta, otro capítulo en la larga lista de pasiones que brillaron intensamente por un momento antes de disolverse en la memoria. Para los forasteros, estas mujeres parecían una prueba de que Nicholson era el eterno pícaro de Hollywood. Un hombre demasiado magnético, demasiado inquieto, demasiado indomable para ser atado. Pero detrás de los flashes, la realidad era mucho más sombría. Estos romances no fueron conquistas, sino recordatorios de que incluso un hombre adorado por millones no podía aferrarse a un amor que se quedara. Cada aventura fue como un relámpago, deslumbrante, dramática, imposible de ignorar, pero desvaneciéndose en la oscuridad tan repentinamente, dejando los cielos sobre el mundo privado de Nicholson más pesados, más solitarios y más silenciosos que antes. Y cuando uno da un paso atrás para trazar el arco de su vida, surge un patrón con dolorosa claridad. La cicatriz más profunda de todas siguió siendo Anjelica Huston, su pareja durante casi 17 años, la mujer a la que algún día llamaría la mejor mujer de mi vida. Alrededor de esa angustia se agruparon las tragedias que agravaron su soledad. La tristeza de un embarazo perdido con Michelle Phillips en la década de 1970. El largo silencio y la responsabilidad que primero evadió con Susan Ann Patch y su hijo Caleb. La promesa fugaz de una familia tradicional con Sandra Knight en la década de 1960 y la breve esperanza de renovación con Rebecca Broussard en la década de 1990. A lo largo de su vida, Nicholson engendró 6 hijos con 5 mujeres diferentes. Un legado que hablaba no solo de pasión y vitalidad, sino también de fragmentaciones e impermanencia. Nicholson admitiría más tarde en entrevistas que las decisiones que tomó le costaron caro. Hay cosas que desearía haber hecho de manera diferente, confesó. Una línea cargada con décadas de ausencia, arrepentimiento y amor que se le escapó de entre los dedos. Para cuando llegó a sus años crepusculares, Nicholson era un hombre con 12 nominaciones al Oscar, 3 estatuas doradas y 6 hijos que llevaban su nombre, pero sin una compañera de vida a su lado.
Y esa es quizás la verdad más humana de su historia. El talento puede conquistar Hollywood. El carisma puede ganar la adoración del mundo. Pero sin lealtad y responsabilidad, incluso la estrella más brillante se encuentra sola cuando se apagan las luces. Al final, la leyenda de Jack Nicholson no se trata solo de brillantez y rebelión. También es una historia con moraleja, un recordatorio de que la fama puede llenar un teatro, pero no puede llenar el silencio de un hogar vacío. Hubo un tiempo en que la sola presencia de Jack Nicholson podía hacer temblar un teatro. Cuando una sola ceja arqueada, un repentino estallido de risa o la furia volcánica en su voz llenaban la pantalla con un poder que se sentía casi sobrehumano. Era el caos encarnado, una tormenta por la que el público pagaba para ser arrastrado. Pero las tormentas, por muy salvajes que sean, no duran para siempre. A principios de la década de 2000 y 2010, el hombre que una vez encarnó la rebelión y la locura en el cine estadounidense comenzó a retirarse lentamente, casi imperceptiblemente en silencio. En 2013, la retirada fue completa. Nicholson, el gigante de su época, había desaparecido del escenario de Hollywood. Los rumores llenaron el vacío que dejó atrás. Susurros de pérdida de memoria, de demencia, de una mente una vez brillante que perdía sus bordes afilados. Los amigos confiaron en tonos apagados que Jack ya no reconocía caras familiares. Que el hombre cuyo carisma una vez iluminó una habitación ahora luchaba por comprender los hilos de la conversación. Para los fans, el silencio fue ensordecedor. En 2017, el actor Peter Fonda, su contemporáneo y amigo, rompió lo que el mundo ya había temido. Nicholson se había retirado silenciosamente, casi en secreto. No hubo una actuación de despedida, ni una ovación de pie, ni un papel coronador para sellar su inmortalidad. Se escabulló como una vela extinguida, dejando tras de sí no un cierre, sino una ausencia. Para un hombre que se había definido por el acto de convertirse en otros, de vivir en la pantalla con ferocidad y verdad, esta desaparición no fue simplemente una jubilación. Fue una especie de muerte en vida, una cortina que cayó sin aplausos. Hollywood, una vez su arena, se convirtió en un eco distante, mientras que el propio Nicholson, una vez la tormenta, ahora se desplazaba como un fantasma dentro de las paredes protegidas de su mansión de Mulholland Drive. Los destellos que surgieron fueron casi insoportables. En 2023, fotografías de teleobjetivo lo capturaron de pie en un balcón de Los Ángeles. La sonrisa diabólica había desaparecido. En su lugar había una figura cansada con una arrugada camiseta naranja, el pelo despeinado, los hombros encorvados. Las imágenes impactaron a los fans no porque mostraran la edad. La edad llega para todos, sino porque mostraban rendición. Este no era el hombre que una vez dominó a generaciones enteras con una mirada. Este era alguien que miraba a la distancia, como si buscara pedazos de sí mismo, a los que ya no podía alcanzar. Para aquellos que habían llorado con Randall McMurphy, retrocedido ante Jack Torrance o maravillado con el Joker, la vista era desgarradora. Su tormenta se había convertido en una sombra. Y sin embargo, la mayor crueldad no era la fragilidad del cuerpo, sino la traición de la mente. Olvidar es desvanecerse pieza por pieza. Ver cómo la propia identidad se disuelve en la niebla. Para Nicholson, cuyo genio había sido su memoria, sus instintos, su capacidad para convertir el dolor vivido en arte, la lenta erosión de la memoria,
Era como ver el núcleo mismo de su ser consumido por el silencio. Los amigos que lo vieron hablaron de la tristeza que provocaba, del peso insoportable de presenciar a un hombre que una vez conoció guiones completos, palabra por palabra, ahora vacilar sobre un nombre, un rostro, un simple intercambio. Pero quizás la herida más profunda no fue la enfermedad en absoluto. Fue la soledad. Nicholson, que una vez estuvo rodeado de admiradores, amantes, hijos y multitudes, entró en la vejez sin una pareja a su lado. 6 hijos de 5 mujeres llevaban su nombre, pero ninguno vivía bajo su techo. Angelica Houston, la mejor mujer de su vida, se había ido. Sandra Knight, Susan Ann Spatch, Michelle Phillips, Rebecca Broussard, todas habían pasado, dejando recuerdos pero ninguna permanencia. En sus últimos años, Jack estaba a menudo solo. Su casa vasta, su círculo pequeño, el eco de las voces reemplazado por el silencio. Para un hombre que había traído al mundo hacia sí con tanta fuerza, la soledad era aplastante. Y así nos quedamos con la paradoja más cruel de la historia de Jack Nicholson. En la pantalla era inmortal. Un hombre que parecía demasiado feroz, demasiado vivo, demasiado eléctrico para desvanecerse jamás. Fuera de la pantalla, el tiempo lo redujo como nos reduce a todos. Frágil, incierto, humano. Su declive no es solo su propia tragedia. Es un espejo que se nos presenta. Un recordatorio de que ninguna cantidad de Oscars, ninguna riqueza, ningún aplauso puede proteger a un alma de la lenta invasión de la edad. Ser testigo del desvanecimiento de Nicholson es confrontar la fragilidad en el núcleo de toda brillantez. El conocimiento de que incluso el sol más brillante debe ponerse, dejando tras de sí, no un trueno, sino un crepúsculo. Y sin embargo, hay una poesía final tranquila en este final. Quizás Nicholson, que una vez convirtió sus heridas privadas en un cine inolvidable, ahora nos da una última lección en silencio. Que la gloria se desvanece, que incluso las leyendas no pueden superar la mortalidad, y que lo que perdura no es el rugido de la fama, sino la frágil humanidad debajo de ella. Jack Nicholson, la tormenta que una vez sacudió Hollywood hasta sus cimientos, es ahora un susurro. Y ese susurro, frágil, fugaz, desvaneciéndose, es el sonido de todos nosotros. La verdad de que incluso los gigantes deben algún día inclinarse ante el tiempo. Y sin embargo, si bien el tiempo se había llevado su vitalidad, no podía borrar la fortuna y el legado que había construido. Porque incluso cuando Nicholson se retiró al silencio, el imperio que creó aún se mantenía en pie. Mansiones, arte y riqueza que parecían casi burlones ante su soledad. Su patrimonio neto, estimado en casi 400 millones, habla del asombroso éxito de un hombre que una vez pareció imparable. Desde su legendaria mansión en Mulholland Drive, con vista a Los Ángeles hasta fincas en Malibú, el condado de Shasta e incluso un refugio en Hawái, las propiedades de Nicholson forman una constelación de lujo en todo el paisaje estadounidense. Dentro de esas paredes cuelga una colección de arte valorada en más de 150 millones de dólares. Obras de Picasso, Matisse, Rodin. Tesoros de siglos reunidos por un hombre que podía permitirse la belleza en todas sus formas. En sus garajes se encuentran los emblemas del gusto y el poder. Un Mercedes-Benz 600, un Bentley Mulsanne, un Range Rover. Y sin embargo, ninguna de estas riquezas puede llenar el silencio de su hogar. Nicholson, que una vez prosperó con la energía de las multitudes, ahora elige el aislamiento,
cerrando las puertas de sus mansiones a un mundo que una vez lo adoró. Es la paradoja más aguda de todas. El hombre que parecía poseerlo todo, ahora vive con lo único que la riqueza no puede comprar: compañía, permanencia, paz. Ningún castillo, ninguna obra maestra, ninguna máquina puede salvar la distancia entre el lujo y la soledad. Su fortuna, por deslumbrante que sea, se ha convertido menos en un triunfo que en un monumento a la ausencia. Hoy Jack Nicholson vive casi completamente fuera de la vista, en la misma casa de Mulholland Drive que ha poseído durante décadas. Los vecinos hablan de luces que brillan tenuemente por la noche, de una figura que a veces se vislumbra en el balcón, pero rara vez más. Rara vez asiste a eventos públicos, aunque en ocasiones aparecen partidos de baloncesto con su hijo rey, una de las pocas constantes de sus últimos años. Estos momentos, fugaces pero tiernos, sugieren que, en medio del declive, la paternidad sigue siendo su vínculo final con el mundo vivo. Los amigos han hablado en voz baja de su fragilidad, el marco adelgazante, el pelo plateado, la puerta lenta. Aún más dolorosos son los susurros de la memoria que se escapa, de nombres olvidados, de historias borrosas. Para un artista que una vez dominó guiones completos con precisión ardiente, perder la memoria es perder el yo. La mayor herida de su vejez, sin embargo, puede no ser la enfermedad, sino la soledad que trae consigo. De una leyenda del Oscar que a un anciano junto a la ventana, así es como algunos describen el contraste. Un recordatorio de que los aplausos de millones no pueden suavizar el silencio de una casa vacía. Lo que más duele no es la atenuación del cuerpo, sino el desvanecimiento del propio recuerdo, el cruel olvido de la propia vida que uno ha vivido. Y sin embargo, medir a Nicholson solo por el declive es perder la verdad completa. Más allá de las angustias y la soledad, su legado sigue siendo vasto e innegable. Nunca fue solo un actor que pronunció líneas, a menudo la remodeló, dejando huellas en los guiones como en The Departed. No solo fue un artista, sino también un devoto coleccionista de arte, curando una galería que rivaliza con los museos. En silencio, dio a causas, financiando la investigación del SIDA, apoyando a las fundaciones para la diabetes, contribuyendo al LAPD, ayudando a los niños a través de la Casey Lee Ball Foundation. Detrás de la máscara del rebelde de Hollywood, había un hombre que buscaba la belleza, que daba, que creía en el poder del arte para perdurarle. Esta es quizás la revelación más humana de Nicholson, que un hombre puede fallar en el amor, puede llevar arrepentimientos, puede vivir en soledad y, sin embargo, dejar contribuciones que perduran. Su vida desordenada y gloriosa, defectuosa y luminosa, es la prueba de que la grandeza no es la ausencia de debilidad, sino el coraje de transformarla en algo más grande que uno mismo. Fue un buscador de belleza, un mecenas de causas, un artesano del cine inolvidable, y a pesar de toda su soledad, nunca estuvo sin impacto. La historia de Jack Nicholson es tanto triunfo como tragedia. Un hombre que ascendió a la cima de Hollywood, que mantuvo al mundo en vilo, pero que enfrentó la misma fragilidad que nos une a todos. Es un símbolo eterno del poder cinematográfico, pero también un recordatorio de que ninguna riqueza, ninguna fama, ningún aplauso puede borrar las necesidades humanas más profundas de amor, lealtad y pertenencia. Su vida nos enseña que la brillantez puede deslumbrar, pero no puede proteger al corazón de la soledad, que incluso las leyendas son humanas,
que incluso las luces más brillantes proyectan las sombras más oscuras. Y así, miramos hacia atrás con gratitud. Gratitud por Randall McMurphy, por Jack Torrance, por el Joker, por cada papel que se grabó en la memoria. Gratitud por el hombre que convirtió su propio caos en arte que conmovió a millones. Gratitud por un legado que incluso en silencio todavía habla. Si una de las actuaciones de Nicholson te conmovió alguna vez, comparte ese recuerdo. Una escena, una línea, un momento que perdura. Al hacerlo, escribimos juntos el siguiente capítulo de su historia. Un coro de recuerdo para un alma del cine que nunca se desvanecerá verdaderamente. Puede que Jack Nicholson se haya alejado de la pantalla, pero en los corazones de quienes lo vieron, sigue siendo eterno.